de plantas nosotros, pero vamos a hablar con alguien que sabe de plantas. Estamos en comunicación telefónica con Andrés. Él es encargado del vivero Mario, que funciona desde 1952, con una sede en Castelar y una sede en Palermo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Lucy y Federico te saludamos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Contanos, arranca el otoño, ya arrancó hace un tiempito el otoño. Contanos cuáles son las plantas que más van a buscar ahora al vivero. Mirá, lo que más, ahora que empezamos con el frío, acá sobre todo, primero hay que aclarar algo, que mucho depende de la zona donde esté el vivero ubicado, ¿no? Bien. El clima que tenga el lugar. Por ejemplo, acá en Capital, lo que más se vende son plantas de interior, sobre todo en este momento. Claro. Todas las plantas que le llamamos de interior son las más buscadas, obviamente porque, bueno, tenemos departamentos, tenemos lugares donde tenemos que ocultar un poco o repararlas del frío. Entonces esas son las plantas más buscadas en este momento, al contrario en la primavera, donde más plantas de exterior, del sol y ese tipo de cosas. Ajá. Y dentro de estas más buscadas así, hay algunas que van poniéndose de moda. ¿Eso es así? Sí, totalmente. En las plantas, como en muchas otras cosas, están las modas. En este momento, ya hace un par de años largos, que el Ficus pandurata es una planta muy, muy buscada. La Strelitzia nicolai, que también tiene una hoja ancha, se busca un montón. La Sansevieria, son plantas la monstera, plantas que y la hoja grande está de moda. Y ahí te pregunto, a ver, Andrés, digo, viste que está la famosa ferretería, que uno va a la ferretería y dice el pituto de... ¿Con las plantas pasa algo parecido o no? Sí, sobre todo, por ahí no para buscar una variedad de planta en particular, pero sí cuando hay una enfermedad o algo que el cliente piensa que tiene la planta. Y sí, por ahí si no venís con una foto o una muestra, empezás a como tratar de querer explicar qué ves en la planta y es desastre. Es imposible poder determinar algo así, pero sí, lo que pasa es eso, digamos, no tanto a veces las variedades de las plantas, sino eso. Tengo una planta que tiene un puntito negro, bueno, si no tenés la muestra o algo, a veces... Si bien hay generalidades y uno trata de ayudar, pero sí, eso pasa un montón. Sí. ¿Y cuáles son las afecciones por las que más van de las plantas, digamos? ¿Qué es lo más común? Y en el ranking está los pulgones y las cochinillas, eso está en el top one. Y después hay diferentes cosas, pero los arañuelas, algún tipo de hongo. Sí. Pero pulgones y cochinillas se lleva todo. ¿Y te ha pasado que te trae la foto? Mirá, me parece que mi planta está pestada y en realidad lo que le faltaba era o tenía mucha agua o falta de agua, porque viste que a veces... No, totalmente, o sea, sí, tal cual, o sea, las enfermedades obviamente a la planta la van deteriorando, no está bueno tener nada y cuanto antes lo ataques o lo controles, mucho mejor, pero, o sea... La muerte o vida de la planta siempre, en el 95% de los casos, es responsabilidad nuestra en el riego. Ajá. Y es total eso. Aprendés a regar, aprendés a escuchar a la planta y a leer a la planta de lo que está necesitando con el agua y es muy difícil que la planta se te muera. Después estamos hablando de la calidad de esa planta y ahí ya hay otras cosas, como dónde la tenés ubicada, el sustrato que le das, los controles fitosanitarios que te das, entonces vas a tener una planta de excelencia o no. Claro, pero vida o muerte de la planta es el riego. Aprendés a regar, aprendés a leer lo que la planta necesita con el riego y olvidate que cambiás una planta, no la cambias más. No, tal cual. A ver, y ahí te pregunto, Andrés, digo, ustedes porque tienen vivero ahí en Castelar, que debe ser una zona que tiene más jardines y ese tipo de cosas, es decir, hay como una cosa un poco más expansiva en cuanto a las plantas, ya no dentro de un hogar. Esto que hablábamos del clima, qué sé yo, uno habla del clima o del riego, viste que hubo una sequía muy grande, pero a su vez también es como que el calor se extendió y todo. ¿Las plantas se adaptan a esto? Es decir, viste que hay una idea de que están desapareciendo las estaciones intermedias, que el otoño y la primavera están como desapareciendo y tenés o inviernos más largos y veranos más largos. ¿Esto afecta a las plantas? ¿Cambian las plantas? ¿Hay plantas que se adaptan mejor? ¿Qué pasa ahí? Mira, en realidad lo que primero tenemos que entender es que
no tengo el dato exacto, no lo tengo, pero el 90% de las plantas que conseguimos en los viveros son plantas exóticas, o sea, no son plantas o más también, no son plantas que son de nuestro clima, son plantas que se trajeron de otros climas, de otros lugares, de otras latitudes, y se adaptaron. Entonces, este pequeño cambio, las plantas están más o menos adaptadas. Todavía no considero que se vea como un cambio que las plantas les puede llegar a afectar de alguna manera. Lo que pasa es que también hay otra cosa que entender. Cada rinconcito que nosotros tenemos en nuestro lugar donde ponemos las plantas exóticas tiene un microclima también. Entonces es muy difícil evaluar eso en cada variedad exótica que se trajo acá y decir le afecta más o le afecta menos. Sí es verdad que eso que nosotros que tenemos cultivo también y cultivamos plantas, en los cultivos se nota mucho más porque, digamos, como expones a la planta en un sector, a un mismo lugar constantemente, bueno, sí, quizás plantas que antes teníamos a pleno sol, ahora se decide poner un saran o una media sombra para cultivarla mejor. Yo creo que a través de los últimos 20, 30 años eso estuvo pasando, pero hay una realidad que es casi todas las que vas a conseguir son exóticas. Y ya se adaptaron y se aclimataron. Están probadas. Y ya hubo ensayos. Por años y años los cultivadores y los importadores de plantas las han ensayado y la han probado y nuestro clima anda bien más allá de este pequeño cambio que se puede estar notando. Y plantas que pasen de moda, por ahí, algunas viste que tienen mala fama, algunas las acusan de medio de mufa, otras, viste que eso, y hay algunas que han pasado de moda. Mira, sí, para decir que pasó de moda por ahí, la única que se me ocurre ahora fue de moda en los 90 y ahora no es tan solicitada, es el ficus. El ficus es una planta que en los años 90 era la más buscada, y hoy y hoy ya no tanto. Y hoy ya no tanto, no se busca tanto. O sea, para decir que se pasó de moda en un momento tuvo que tener después. Me acuerdo al revés, como cuando yo era más chico, la sansevieria, que es una planta que nombré como algo de moda, era algo que tenía cuando yo era más chiquito, era algo que tenía la abuela y no la quería nadie y ahora está como de moda de vuelta, así que las modas también todo bueno. Y acá te pregunto, y no tenés obligación, porque esto es una pregunta que se me ocurre a mí así al azar y tiro, el conejito, ¿viste que tenía la flor del conejito? Yo no vi nunca más esa planta, no la vi más. Sí, de hecho todavía tenemos nosotros también, y en los viveros en general. Es una planta que se vende mucho en primavera, verano, pero si ya la tenés o todavía la conseguís, en invierno por ahí lo pasa bien, no es su mejor floración, pero sí, el conejito es una de las... Está dentro de los 10 florales más vendidos. Mira vos. ¿Cuál es el floral que más se vende en primavera-verano? Perdón, ¿lo repetís? Que no escucho. ¿Cuál es el floral que más se vende, que más sale en primavera-verano y en otoño? Porque viste que uno quiere flores todo el año, por más que pobres plantas no... Sí, bueno, esa es lo que pide todo el mundo, es una planta que haya que regarla poco, que florezca todo el año y que no se enferme, son las cosas que... Sí, tal cual. Son las condiciones que te exigen para la planta. Bueno, no hay ninguna planta que florezca todo el año, pero está la alegría del hogar, que es el floral que acá en Capital, en un lugar medio resguardado, te diría que es la que más floración te da durante el año. Bien. Y esa es una de las plantas más vendidas, salvo cuando viene mucho frío, es el momento donde se corta un poco, pero las personas que ya lo tienen, la planta está medio resguardada, ya antes les dije que cada rinconcito es un microclima. Claro. Bueno, si cumple ciertas condiciones, la alegría del hogar la vas a tener perfecta, va a florecer igual, por ahí en menor cantidad, pero alguna flor te tira. Entonces en primavera, verano se sigue vendiendo mucho la alegría del hogar y después tenés también conocidas como la flor de azúcar, el copete, las petunias, conejito también. Hay una gama de florales que están siempre. Yo estaba pensando, porque no sabía si tenía una planta preferida y me di cuenta que a mí me gustan mucho los jazmines. Me gustan los jazmines. Y me he dado cuenta con el correr de los años que aparecen cada vez jazmines de distintos países del mundo. Ya cada vez tenemos jazmines de distintos lugares del mundo. ¿Esto es simplemente una denominación o vienen de esos lugares?
Vos te referís, por ejemplo, a las enredaderas que se llaman chino. Claro, el jazmín cosa. chino, el jazmín, no sé. Del país. Del país, viste que el jazmín te empezó a tener. No, te debo esa respuesta. Bueno, como te dije antes, muchos son exóticos. Sí, tal cual. No sé en este momento, la verdad que. Claro, no tal cual. tampoco, Por eso debe ser una. Igual, si hay sí. alguno que es nativo de acá. No lo sé, pero sí empiezan a tomar nombre. Claro, por eso digo, es como el azul Francia, el azul no sé, mar, azul. Pero por ejemplo, ahí tenemos una duda. Jamín del país, no sabemos de qué país hablamos. Claro, tal cual. Claro, viste, ya por eso, para mí el jazmín era uno solo. Y de golpe empecé a ver tantos jazmines que digo, bueno, pero me gusta porque viste aromático. No, lo que pasa es que pasa eso con las enredaderas, que hay una variedad, los que se enredan, hay una variedad, una gama de 8, 9 que son conocidos. Bueno, cada uno tiene un nombrecito vulgar. Sí. Claro. Para esas cosas. Para identificar. Sí, tal cual. Andrés, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. No sé si a vos te quedó alguna... No, me quedé pensando en plantas y la enredadera que pierde hoja y algunas que pierden hojas, otras no pierden hojas en el otoño. Esto, digo, también es interesante eso, saberlo, ¿no? Digo, digo que también, digo, porque a veces uno compra una enredadera y después hay una que pierde hojas y otras que no, digamos, ¿no? Sí, correcto. La enamorada del muro, Sí. claro. Sí. Tal cual. Hay una... La primera división como más importante que los clientes suelen preguntar es si se pega a la pared o no, hay que sostenerla, ahí tenés una división, y después lo otro es si queda la hoja perenne o no, si queda con la hoja todo el año o no, son las dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora, porque en muchos lugares no querés que por ahí tenga la hoja todo el año. Por ahí necesitas que la planta quede pelada, que pase el sol, en el caso de que te tape algo. Entonces, sobre todo en capital, que los lugares son mínimos y chiquitos, bueno, en invierno es necesario tener sol también, entonces eso se mira mucho. Andrés, mira, me voy a sacar una duda porque tengo una disyuntiva de pareja. A mí me gusta mucho la Santa Rita, porque viste que te llena de flores, es muy linda, pero mi novio dice, no porque tiene espinas. ¿Hay Santa Rita sin espinas? Pues una duda que tenemos. Hay una variedad que tiene una espina como más grande, que es la Santa Rita de flor más simple, la más violeta, y las otras tienen unas espinas más chicas justo abajo de las hojas. Es una planta donde si todas sus ramas están en un paso donde estás pasando, o sea, donde pasa gente, no es una espina que te va a clavar como la de un cactus, pero te puede llegar a molestar algo. Por ahí preferentemente, si es un lugar de paso, no poner ese tipo de planta que puede ser molesto. Bien, perfecto. Bueno, voy a ver si con esto convenzo. Andrés, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. Contanos dónde está ubicado el vivero y si tenés algún teléfono de contacto o algo como para estar en el vínculo. Sí, nosotros estamos en Palermo, en Scalabrini Ortiz al 1240. Y tenemos los teléfonos están todos en nuestra tienda online, donde también tenemos un catálogo de todo lo que podemos llegar a tener el vivero, dudas que podamos tener sobre plantas, también tenemos en nuestra tienda online viveromario.com. Muy bien. Y ahí están todos los contactos y constantemente estamos respondiendo a todas las dudas. Antes les dije, por ejemplo, que muchas consultas sobre enfermedades que no son, que ustedes ponían el ejemplo que puede ser un tema de riego, que generalmente es. Entonces siempre les decimos, sacan una foto, nos mandan por el WhatsApp que está en la página, nosotros les respondemos sin ningún problema a todas las dudas para que tengan que hacer carga. Espectacular. Te pregunto, perdón, pero me quedó ahora esto de decir, nos mandan una foto. He visto que hay aplicaciones que en teoría reconocen plantas. ¿Son exactas esas aplicaciones? ¿Son verdaderas? ¿Reconocen bien las plantas? Sí, funcionan la verdad que son bastante efectivas. Lo que pasa que hay varias, no he probado todas, pero nada, después también tenés que chequear que lo que te está diciendo está... Por eso digo, es esto. Ese es el... O sea, puede tener algún tipo de falla, pero no, en general está bastante bien, está bien logrado. Es una buena primera aproximación. No, está bueno eso, por ahí no tenés ni idea de dónde arrancar. Bueno, vos tenés la aplicación, lo pones, te tira un dato, con ese dato vas chequeando. Por lo menos, de la nada, de no tener nada... vas teniendo algo. Andrés, te agradecemos muchísimo este rato. Muchas gracias, Andrés. A ustedes por llamarnos. Un abrazo. Un abrazo.